Hola a todos y bienvenidos al webinar sobre estudiar en la universidad en España. Lo primero de todo, os quiero presentar a las dos personas del equipo de Beyond Education que van a estar hoy con nosotros contándonos todo sobre la universidad en España, tanto las universidades privadas, que estará Fiorella, como las universidades públicas, que estará Belén. Nada, estamos aquí encantados. Os queremos contar porque es importante que conozcáis cómo es el sistema universitario en España, lo que os decía, todo sobre las universidades privadas, las universidades públicas, y, y contaros que España está de moda, ¿no? El otro día estábamos leyendo un artículo que se publicó en uno de los periódicos de máxima audiencia en España, que recogía un informe que ha elaborado Spain Education Programs junto con el Instituto de Comercio Exterior de España, que es el ICEX, ¿no? Y él afirmaba que había en el año 2000, en el curso 2022-2023, ya había más de 602.000 estudiantes españoles, perdón, extranjeros en España, y esa cifra se va incrementando año tras año. ¿Qué es lo que más valoran, ¿no? Los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a España? Pues lo primero que dicen es que la calidad o la relación calidad-precio de las universidades españolas es imbatible, ¿no? Que es de las mejores del mundo. Eso yo creo que es muy importante porque, como veis aquí, ¿no? Cuando hablamos de por qué estudiar en España, sí que tenemos muchas universidades reconocidas internacionalmente y como tercer punto veis precios competitivos a nivel mundial, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante la calidad de la enseñanza en España, que cada año a año se va incrementando y va mejorando, y los precios competitivos que tenemos comparado con universidades como puede ser en Reino Unido o universidades en Estados Unidos. Que es también lo que los estudiantes, según este informe, ¿no? Y lo que hemos estado viendo también en todos estos años de Beyond Education, pues también lo que valoran es, por un lado, la cultura que tenemos, cómo no, el buen clima, ¿no? La seguridad, la calidad de vida, toda la riqueza cultural y geográfica, la innovación que está habiendo en las universidades. Cada vez las universidades están invirtiendo más en sacar nuevos grados cada vez más adaptados a la situación actual, ¿no? En un mundo en constante cambio, pues es muy importante que los grados y los posgrados, todos los máster, estén adaptados a lo que se está viviendo, ¿no? Y a lo que las empresas luego están demandando. Eh, Hay cada vez más variedad, más oferta de grados y grados que son carreras, ¿no? Y de posgrados en inglés o bilingües, la facilidad en los procedimientos para acceder a las universidades y yo creo que también la posibilidad de estudiar dobles grados, ¿no? Que sería como en Estados Unidos cuando haces un doble major, ¿no? Porque permite estudiar grados como muy diferentes entre ellos o carreras muy diferentes entre ellas, como puede ser administración de empresas y psicología, o puede ser administración de empresas y diseño. Entonces, yo creo que hay muchas razones por las que venir a estudiar a España. Estas son unas cuantas. Y bueno, ahora os vamos a contar cómo es el proceso, qué hay en España, ¿no? ¿Qué tipo de universidades hay en España? En España, como os he comentado al principio, hay dos tipos de universidades, ¿no? Universidades privadas y universidades públicas. Hay 37 universidades privadas y es verdad que cada año va creciendo el número de universidades privadas, de sedes que tienen estas universidades privadas también en diferentes ciudades de España, y también hay una red fantástica de universidades públicas, más de 50 universidades públicas repartidas por las diferentes comunidades autónomas que hay en España. ¿Puedes pasar, por favor, Fiorella? Así como características para que vayáis conociendo cómo es el sistema universitario español. Normalmente las carreras universitarias oficiales tienen una duración de 4 años. Aquí es importante también ver que hay determinadas carreras, como puede ser medicina, arquitectura, farmacia, veterinaria, odontología, que pueden tener una duración diferente, ¿no? Y que además son carreras que para ejercer en España, si luego os queréis quedar ejerciendo estas carreras en España, se necesita lo que se llama un máster habilitante, es decir, hacer un máster para poder ejercer esa carrera en España.
necesitas 5 años, que es fantástico porque en 5 años te permite estudiar dos carreras a la vez. Y también, por ejemplo, ayer estuvimos en una universidad, que es el IEB, que en 4 años puedes hacer una carrera universitaria oficial y el máster incorporado. O sea que también hay como muchas diferentes opciones dentro de lo que ofrecen las universidades españolas. Y luego estaría la formación profesional, que es la formación más técnica, tiene una duración de 2 años y en algunos casos te permite luego el salto a una carrera universitaria oficial. Yo creo que también es importante que alguna vez nos han preguntado, en el caso de España y las carreras, por ejemplo, en España, si quieres estudiar la carrera de medicina, accedes directamente a la carrera de medicina. No es como en otros países que tienes que hacer primero unos años de biología y luego ya después de que pasan esos años puedes acceder a la carrera de medicina. Aquí en España accedes directamente a la carrera que quieres estudiar, con lo cual yo creo que es bastante importante tener claro qué es lo que quieres estudiar, porque no tienes como en otros sistemas, como puede ser el americano, la posibilidad de estar 1 año, 2 años probando diferentes asignaturas y luego eligiendo la carrera que quieres estudiar, sino que aquí directamente entras en la carrera que responda a tu vocación, ¿no? Entonces, en el sistema español es muy importante. Y bueno, hablemos de las universidades privadas. Fiorella, ¿si nos cuentas? Sí, claro. Gracias, Mercedes, y gracias a todos de nuevo por acompañarnos. Bueno, ahora la idea es comentarles un poco sobre las universidades privadas, que como decía Mercedes hace un rato, hay una gran variedad y cada vez hay más opciones en todo el país. Sobre todo nos preguntan mucho cómo es la aplicación a estas universidades privadas en España. Es importante que sepan que cada universidad tiene un proceso de aplicación, ¿ok? Entonces, estas universidades tendrán sus propios requisitos, su propio proceso y también de aplicación y luego también el proceso de lo que sería la reserva de plaza y la inscripción, ¿ok? A diferencia de otros sistemas educativos, no existe un límite de universidades a las que pueden aplicar los estudiantes. Ellos pueden estudiar tanto, o sea, a diferentes carreras o diferentes grados y a tantas universidades como quieran. Entonces, esta es una ventaja considerable versus a otros sistemas educativos donde tienen un límite de universidades a las que pueden aplicar. Y en algunos casos también que les, digamos, tienen que ser aplicaciones relacionadas a un área de estudio en particular, que no es el caso aquí. Em, Luego también, por ejemplo, las aplicaciones se realizan en su gran mayoría de forma online, así que esto no implica una limitación para quienes no se encuentran en España. Se puede hacer entonces, como digo, el gran parte del proceso todo online. Se sube la documentación a las plataformas que tienen las universidades. Tienen distintos plazos, pero suelen abrir la gran mayoría de las universidades sus procesos de aplicación entre octubre y noviembre. Y en cuanto a cuándo cierran estos procesos de aplicación, es algo un poco particular porque no suelen tener como un plazo de fin, ¿no? Para aplicar, sino que más bien cuando se agotan esos cupos o esas plazas que tienen disponibles para los grados, entonces es que cierran el proceso de aplicación. Nuestra recomendación sería que para mayo o abril ya tengan entonces, o sea, abril o mayo ya tengan entonces todas las aplicaciones listas en medida de lo posible. Sin embargo, si se han extendido este tiempo, los invitamos a que no dejen de aplicar, ¿ok? Porque puede que aún hayan plazas y puedan realizar su aplicación sin ningún problema. Si, por ejemplo, tienen alguna duda con respecto a si aún quedan plazas en algún grado en particular, sin problema nos pueden contactar y nosotros, pues entonces averiguamos directamente con la universidad si aún quedan plazas y si no, por ejemplo, no quedan plazas para psicología en español, pero quizás sí para inglés, entonces así les hacemos saber esta posibilidad, ustedes lo evalúan y realizan su aplicación, ¿no? Luego, por ejemplo, luego de haber subido toda la documentación, por supuesto, las universidades evalúan el perfil, etcétera. En algunos casos hay pruebas, en algunos casos hay entrevistas, que ahora más adelante vamos a ver a detalle los requisitos, pero los procesos, a diferencia de las universidades públicas, suelen ser bastante más rápidos y eso presenta pues una ventaja también no solo a diferencia
las universidades públicas y privadas, sino en general versus a otros países donde el proceso de aplicación suele tardar bastante más en dar un resultado a los estudiantes. Y aquí en España las universidades privadas son bastante expeditas en eso. Cuanto a becas, por ejemplo, que es otra pregunta que también suele surgir, las universidades otorgan becas particulares, pero la gran mayoría es importante que tengan claro que están dirigidas a excelencia académica, es decir, a las notas que tenga el estudiante. Aquí no ocurre, en España no ocurre como quizás puede ocurrir en Estados Unidos, que hay una gran cantidad de becas relacionadas con deporte. Aquí la gran mayoría de sus becas, como les digo, son otorgadas para el expediente académico de cada uno de los estudiantes y ellos evaluarán cada caso en particular. Entonces, en resumen, las universidades privadas, cada una de ellas tiene un proceso de aplicación, ¿ok? Luego, en cuanto a los requisitos, serían básicamente subir todos los datos que pidan, llenar un formulario pues, con esos mismos datos. Luego, la mayoría de las universidades piden las últimas notas, o sea, las notas de los 3 últimos años académicos del estudiante, ¿ok? Esto puede variar un poco, en algunos casos son dos, en algunos casos son cuatro, en algunos casos piden las notas del año que están aún en curso y en otras no. Entonces, sobre todo los invitamos a que cuando vayan a aplicar, si tienen dudas, nos pueden contactar sin problema y los podemos ayudar para que aclaren muy bien cuáles son estos requisitos, porque como venimos mencionando, los requisitos varían dependiendo de cada universidad, entonces podemos ayudarles a ver los requisitos y todo el proceso de aplicación, ¿ok? Luego, algunas universidades tienen pruebas de ingreso. Es importante mencionar que hay algunas pruebas que son considerablemente más difíciles que otras para los que los estudiantes se tienen que preparar y otras que, de hecho, las universidades no recomiendan que se preparen, sino que pues lo pueden resolver sin problema y en algunos casos también tienen pues entrevistas, ¿ok? Por otra parte, en cuanto a la homologación de los estudios, que es una pregunta que también nos hacen repetidamente, sobre todo quienes vienen de afuera, el Ministerio de Educación y Formación Profesional sería el encargado de llevar a cabo lo que es la homologación de todos aquellos estudios de bachillerato que han sido realizados en sistemas educativos no europeos y los bachilleratos que han sido realizados en Europa normalmente se homologan a través de una plataforma que se llama UNED Assist, que es bastante amigable y es muy expedita, ¿ok? Belén, ahora Ok, sí nos comentas entonces las universidades públicas. gracias. Bueno, en cuanto a las universidades públicas, mencionar que en este caso sí que las universidades tienen algunos requisitos en común, algunos procesos en común, pero se diferencian en cuanto a la comunidad autónoma a la que pertenezca la universidad. Si le puedes dar a la siguiente, por favor, Fiorella. Entonces, cada comunidad autónoma tiene su propio proceso de inscripción específico para todas las universidades de esa comunidad. Por ejemplo, en Madrid, que hay 6 universidades públicas, en ese caso todas las universidades públicas van a llevar un mismo proceso de admisión. Por eso, solo hay que realizar un solo formulario de preinscripción por cada comunidad. Es decir, solo vamos a inscribirnos en la comunidad autónoma y en ese formulario vamos a ordenar por orden de preferencia las universidades y carreras a las que queremos aplicar. En este caso, al igual que en las universidades privadas, se pueden aplicar a diferentes carreras, no tienen que tener pertenecer a la misma área. Y también se puede aplicar a diferentes universidades en la misma carrera. En cada comunidad hay un límite, eso sí que hay un límite entre 10 y 12 opciones, pero lo que entre comunidades no hay límite, o sea, se podrían aplicar a todas las comunidades de España. Entonces, es algo muy bueno que para estudiantes internacionales este proceso se puede llevar a cabo de forma online, aunque también si se encuentran en España se puede ir presencialmente a realizar la aplicación a la universidad que les interese. Y lo más importante de este proceso es que solo se van a tener en cuenta las notas del colegio y las notas de los exámenes de admisión. Son los dos únicos
factores que van a afectar en obtener una buena nota de admisión para ser admitido en la carrera que quieren. Las fechas de aplicación normalmente suelen ser entre junio y julio, aunque hay ciertas excepciones, ciertas fases específicas para estudiantes internacionales o programas en los que las fechas varían. Y ahora más adelante lo mencionaremos. La siguiente, por favor. Fiorella, gracias. Bueno, en cuanto a los estudiantes que proceden de sistemas educativos que son europeos o de bachillerato internacional, como ha dicho Fiorella, no se necesita la homologación a través del Ministerio de Educación, sino que se va a necesitar homologar a través de UNED ASIS, que es quien realiza esa equivalencia de notas al sistema español. Lo bueno del sistema de bachillerato internacional y europeo es que aparte de obtener una puntuación alta, o sea, le reconocen bastante puntuación de sus bachilleratos, en lugar de realizar asignaturas, hay veces que algunas comunidades autónomas permiten reconocer la nota que tienen en algunas asignaturas que son específicas de la carrera que quieren hacer. Pues, por ejemplo, si quisieran estudiar medicina y tienen en la carrera, en el colegio, en el sistema europeo bachillerato internacional, biología o química, podrían reconocer esa nota de esas asignaturas en lugar de realizar los exámenes de admisión de química y biología. Eso solo se da en algunas universidades, no todas, en algunas comunidades. Entonces, si se quiere aplicar a varias comunidades, hay que consultar si realmente va a ser necesario hacer exámenes o no. En el segundo lugar, lo que tienen que obtener los estudiantes internacionales es la acreditación de UNED. UNED, aparte de hacer la equiparación de las notas del sistema europeo bachillerato internacional al sistema español, también va a emitir una acreditación donde va a hacer todo ese tipo de gestiones de revisar la documentación, hacer las equivalencias de las notas, reconocer asignaturas, otros requisitos que pueden pedir las universidades, y también se encargan en todas sus sedes internacionales de hacer los exámenes de admisión en el caso de que sea necesario. Si en esa acreditación se especifica toda esta información y es imprescindible para poder aplicar a las universidades públicas. Las pruebas de competencias específicas, PCE, que son las pruebas orientadas a aplicar al sistema público español, son opcionales para este tipo de sistemas y se recomienda siempre hacer una o dos pruebas que les van a permitir mejorar su nota, la puntuación máxima que pueden obtener con el bachillerato. Si hacen una o dos pruebas, pueden mejorar su nota para poder aplicar a cualquier carrera a la que quieren aplicar. Y por último, las universidades en las que hay opciones de carreras en inglés van a pedir siempre una acreditación de idioma oficial. Se pueden consultar las titulaciones que se permiten en las universidades públicas en... Hay una lista de ACLES, que es una asociación en la que están todos los certificados incluidos, pero vamos, en general, TOEFL, IELTS, Cambridge, cualquiera de esos tres podría servir. Siguiente, porfa, Fiorella. Gracias. Para aquellos estudiantes que no poseen un bachillerato europeo o bachillerato internacional, es decir, el resto de bachilleratos, también se puede aplicar, pero las pruebas de competencias específicas son obligatorias. Es imprescindible hacerlas, no se puede aplicar sin haberlas realizado. En el caso de tener que hacerlas, va a depender el número de asignaturas y las asignaturas que tienen que elegir, va a depender de la carrera que quieres hacer y de la comunidad a la que quieres aplicar. Va a haber comunidades autónomas que van a pedir 2, 4 o 6 exámenes de admisión. Y según la carrera, vas a tener que elegir pues, ciertas asignaturas que van a estar relacionadas con la carrera. Por ejemplo, para medicina, aplicar a, por ejemplo, Valencia, pues vas a tener que elegir biología, química, matemáticas, inglés. Entonces, bueno, es muy, muy específico de cada universidad y de cada comunidad. En segundo lugar, algo imprescindible también es la homologación, pero en este caso sí, a través del Ministerio de Educación de España, porque es una titulación que no procede de la Unión Europea, entonces es necesario llevar a cabo el proceso de homologación, que es un proceso largo. Entonces hay que comenzarlo en cuanto estás graduado y obtienes tu título del colegio. Y además de homologar, hace falta la acreditación de UNED también.
porque UNED, de nuevo, va a verificar toda la documentación, la homologación, las pruebas y va a emitir su acreditación para poder aplicar a las universidades. Y por último, igual que hemos dicho antes, la acreditación de idioma es imprescindible para aquellas carreras que se imparten en inglés. Y también, que no lo he mencionado antes, aquellos estudiantes que proceden de países no hispanohablantes y que tienen nacionalidad no hispanohablante, también les van a pedir un certificado de español. Pero si, por ejemplo, en este caso estudias en Estados Unidos, pero tienes una nacionalidad hispanoamericana, con eso es suficiente para justificar que sabes español y no hace falta hacer el examen de español. Listo, siguiente, por favor. Aquí les dejamos algunas universidades que están en rankings internacionales. El objetivo de esta diapositiva no es darle importancia a todas estas universidades que vienen aquí, sino destacar algunas que son menos conocidas y que son también de prestigio para que puedan ver, por ejemplo, la Universidad de Valencia, Salamanca, Granada, Sevilla. Son universidades que están muy bien posicionadas a nivel internacional y no son tan conocidas como, por ejemplo, las primeras que son de Barcelona y Madrid son excelentes, obviamente, pero siempre en Beyond Education intentamos que tengan una variedad de opciones muy amplia y en diferentes ciudades también para que puedan optar por la opción que más se adecue al perfil del estudiante. Siguiente. Bueno, fechas importantes a tener en cuenta cuando hay que comenzar a preparar las pruebas de admisión, que son pruebas largas, es un contenido muy largo, entonces idealmente hay que empezar a prepararlas de 6 a 8 meses antes de la fecha de exámenes. ¿Cuándo es la fecha de exámenes? La fecha de exámenes serán en junio de cada año. Si te encuentras fuera de territorio español, pero si te encuentras en España, por lo que sea, los exámenes los tendrás que realizar en mayo de cada año. Las fechas de solicitud de acreditación UNED están entre marzo y abril. Ahora mismo estamos en el proceso de fecha de aplicar a la acreditación de UNED. Además, también es importante tener en cuenta que la homologación es un proceso que tarda unos meses y que no se puede conseguir de inmediato. Entonces, si la homologación no la consigues antes de abril o mayo del año en el que estás aplicando a las universidades públicas, ya sería un impedimento para poder aplicar a universidades públicas, porque se cerraría el plazo y no podríamos aplicar. Como hemos mencionado antes, hay universidades en las que se hace una excepción en las fechas de inscripción, como por ejemplo la Early Admission de la Universidad Carlos III, que está orientada a estudiantes con excelentes notas del colegio, así como la fase de extranjeros de Andalucía, que también se da antes, en un periodo anterior a junio. Y aprovechando ahora que estamos hablando de Carlos III, mencionar que para aquellos estudiantes que no llegan a poder obtener esa homologación a tiempo, en esta universidad se ofrece un programa, el Foundation Program, para donde se puede llevar a cabo un pregrado, por decirlo de alguna manera, y se puede enfocar en asignaturas ya específicas de la carrera a la que quieres estudiar y te puedes nivelar durante todo ese año y en función de las notas que tienes en este pregrado y las asignaturas que eliges, después puedes aplicar a diferentes grados en la misma universidad y se convalidan, ¿verdad, Mercedes? Se convalidan ciertas asignaturas, entonces sería un año de nivelación y además de estar obteniendo créditos específicos de la carrera. Eso Sí, es. Yo creo que hay opciones muy interesantes, ¿no? O sea, hay un contexto como general, que es el que os estamos contando, pero sí que luego con determinadas universidades trabajamos de una manera muy cercana y hay diferentes opciones que desde Beyond Education lo que intentamos es adaptarlo, ¿no?, a la situación de cada uno de los estudiantes. Y como decía Belén, ya sea a través del Early Admission que tiene la Carlos III, también Andalucía o este Foundation Program y lo mismo que hablábamos en las universidades privadas, ¿no?, que también hay múltiples combinaciones de grados, posibilidades de grados con máster incorporados, universidades que empiezan en septiembre, alguna universidad que también empieza en enero, o sea que yo creo que ahí está un poco lo que podemos ofrecer desde Beyond Education, ¿no? Es conocer bien lo que cada uno de vosotros está buscando y ofreceros las máximas opciones adaptadas a vuestros objetivos y a vuestras necesidades.
Gracias. Bueno, para terminar, como datos importantes, es el tema de las becas, yo creo que sí es importante mencionarlo, al igual que para universidades privadas, las becas son de excelencia académica, si las hay muy poquitas en el caso de las públicas, porque de por sí las universidades públicas están subvencionadas, la mayoría están subvencionadas por el gobierno y son muy económicas, pero sí que las hay ciertas becas para estudiantes latinoamericanos, en este caso internacionales, y se pueden buscar opciones. Siguiente, por favor. Bueno, el precio anual del grado en las universidades privadas ronda entre los 8.000 y los 21.000 euros anuales. Se pueden encontrar opciones un poco más económicas o un poco más caras también, pero este es como el rango promedio. En el caso de las públicas, el rango va desde los 800 hasta los 8.000 también euros anuales, y esto también depende de la carrera que quieras estudiar y de la comunidad autónoma a la que quieres aplicar. Siguiente. Bueno, vamos a ver un resumen rápido del proceso y requisitos de admisión a másteres tanto en universidades públicas como privadas, porque es bastante parecido el proceso. Siguiente, Fiorella, por favor. Ok, en primer lugar, mencionar que la oferta académica de másteres en España hay que revisarla para aquellos estudiantes que necesiten visa de estudios. Necesitan revisar si la universidad pertenece al registro de universidades, centros y títulos, el RUCT, que además tenga que cuente con un mínimo de 60 créditos y que sea presencial. Estos son requisitos para poder pedir la visa, para que cuando aquella persona que esté buscando otro tipo de titulación, que esté en otra institución donde no se encuentre que no se encuentre en este registro, o que tenga menos créditos de los que se han mencionado, o que lo quiera hacer semipresencial, habría que valorarlo para ver si va a ser lícito para pedir la visa. Los tipos de máster, esto es súper importante. Hay dos tipos de máster, básicamente, los máster oficiales o universitarios y los títulos propios o de formación continua. El máster oficial o universitario es aquel máster que también parte de los 60 créditos, no tiene menos de 60 créditos y es habilitante a nivel nacional. Además, con este máster uno se asegura que va a poder obtener la visa, que yo creo que es muy importante, y ejercer en España y en otros países de la Unión Europea. También son homologables en otros países. Son bastante académicos, también hay que mencionarlo, y están más orientados a las titulaciones habilitantes de España. Sin embargo, la titulación propia o el máster propio de formación continua tienen un enfoque mucho más práctico, son más específicos para aquellos profesionales que quieran especializarse en algún ámbito, y a veces son de menos créditos, de 60, o también se pueden encontrar de 60 o más, depende de la formación. A veces tienen una duración menor, no tienen como un periodo específico de inicio y fin. Entonces, bueno, son muchísimo más flexibles, y a veces hasta se pueden encontrar formaciones un poco más interesantes de cara al mundo laboral, porque se especializan mucho más que los másteres oficiales. En cuanto al precio, en universidades públicas se pueden encontrar másteres desde 900 euros, pero pueden llegar hasta las másteres propios, pueden llegar a equiparar el precio de las universidades privadas. Y en el caso de las privadas, también tiene un coste mínimo de unos 3.000 euros por el máster, por el año del máster. Las fases de postulación, en el caso de universidades públicas, existen tres. Una fase que se enfoca a extranjeros, que no todas las universidades lo tienen, y consiste en que se destinan algunas plazas del máster específicamente para estudiantes de fuera de la Unión Europea. Y luego tienen la convocatoria ordinaria y la extraordinaria, que eso también se da en las universidades privadas, a las que se puede aplicar
de forma indiferente y normal. La documentación va a variar también del máster según el máster y según la universidad. Lo primero que sí que hay que tener es la titulación universitaria terminada. Eso sí que es un hecho. Sin haberla terminado no se puede aplicar a un máster en universidad pública. En universidad privada quizás son un poco más flexibles para comenzar con el proceso, pero para cuando se haya empezado el máster ya se tiene que haber culminado la titulación. Y esa titulación importante le tiene que permitir acceso al máster. No puede ser cualquier titulación. Por ejemplo, hay países en los que existen bachilleratos, bueno, diplomaturas y licenciaturas. Bueno, la diplomatura no da acceso al máster. Hay que tener la licenciatura. Y en este caso estoy hablando de másteres habilitantes o oficiales o universitarios. En el caso de los másteres propios, no es necesario tener, a veces no es necesario tener una titulación licenciatura y a veces no es necesario tener acabado también el bachillerato si es algún tipo de formación un poco más corta. Y otra de las cosas que nos van a pedir va a ser el expediente académico, definitivamente es un factor primordial, y el currículum siempre actualizado. Luego, para algunos másteres habilitantes, como son aquellos de carreras sanitarias, de medicina, educación, arquitectura, algunas ingenierías, nos van a pedir la previa homologación de la titulación universitaria, que también es un proceso bastante largo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en irse a estudiar un máster habilitante a España. O también nos pueden pedir una equivalencia, que es un proceso un poquito más corto, dependiendo de la carrera y la universidad. ¿Y se puede optar a becas? Sí, hay muchas más becas para maestrías que para grados en España, y en general también se ofrecen por excelencia académica y también por méritos profesionales, algunas. Listo. Siguiente, Fiorella, porfa. A ver, no me está pasando. A ver, ahora sí. Nada, un poco la idea Gracias. es darles más información sobre estudiar en España. Primero, obviamente, darles la bienvenida y motivarlos a todos aquellos que estén interesados en venir a estudiar aquí, porque como comentaba Mercedes al inicio, es sin duda un país que está creciendo de forma importante en cuanto a educación debido a las opciones que está brindando a la diversidad de grados, el tema de que cada vez también hay más opciones en inglés, los dobles grados, etcétera, la facilidad de en cuanto a permisos, visas, etcétera, versus a otros países. Por supuesto, los costos también son una parte importante de ello y sin dejar de lado, pues, que es un país magnífico en diferentes áreas, ¿no? Desde cultural, de clima, etcétera. Pero entonces, importante que sepan que desde Beyond Education los podemos ayudar en todo lo relacionado con la llegada. Es decir, hemos buscado una forma que para aquellas personas que evidentemente no viven aquí y pues les puede resultar complicado gestionar todo lo que es la venida a estudiar al país, ya sea por desconocimiento o porque, pues bueno, son gestiones que quizás prefieren hacerlo de la mano con personas expertas. En Beyond Education les podemos ayudar, como señalamos aquí, desde el alojamiento, la homologación de estudios, la gestión de visados, el seguro médico, que es uno de los requisitos que piden para otorgar la visa, la apertura de la cuenta bancaria y el chip telefónico. Estas dos últimas, la verdad que puede sonar que son sencillas, pero son bastante complicadas de obtener y piden pues muchos requisitos, etcétera, que desde Beyond Education les podemos ayudar a tramitar con anterioridad. Y pues obviamente lo que es el chip telefónico que facilita mucho la llegada y todo lo que está relacionado con que se terminen de ubicar y de instalar, ¿no? Los estudiantes. Y la apertura de cuenta que en muchos casos se les van a pedir para otro tipo de trámites. Entonces, por esa parte, adicional a todo lo que está relacionado con los servicios educativos, estas son cosas o sea, servicios que hemos venido desarrollando para darles como un servicio más 360 y que la llegada al país sea un poco más sencilla, ¿no? Yo creo que Fiorella, aunque en Adicional- la diapositiva ponía Madrid, ¿no? Es la capital de España, obviamente, sí, pero es verdad como comentaba también Belén, no solamente
ofrecemos universidades en Madrid, ¿no? Y todos los servicios de acompañamiento con la llegada, sino que trabajamos con muchísimas, bueno, con todas las universidades, ¿no? Que hay en España, en cualquier comunidad autónoma, desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Santander. O sea, hay muchísimas ciudades en España y una vez más, o sea, yo creo que es importante buscar cuál es la ciudad, ¿no? Y la universidad que mejor se adapta a cada uno de los estudiantes. Hay estudiantes que quieren venir a Madrid por ser la capital, ¿no? Y por también la oferta académica que ofrece, pero también hay otros que prefieren una ciudad más pequeña o más al sur. O sea, ahí hay muchísimas opciones y nosotros lo que hacemos es acompañar en esa búsqueda, ¿no? de la mejor universidad para cada estudiante. Hay muchas veces que siempre, bueno, siempre en el equipo comentamos, ¿no? Cuando viene alguien y dice, pero a ver, ¿cuál es la mejor universidad que hay en España, ¿no? Entonces, no hay una mejor universidad como tal, ¿no? O sea, depende mucho de la carrera que quieras estudiar y depende de cómo seas tú. O sea, lo que nosotros intentamos es siempre buscar cuál es la mejor universidad para cada estudiante, ¿no? Y ese es un poco nuestro cometido y un poco nuestra obsesión, ¿no? Y nuestra pasión por realmente hacer que cada estudiante se adapte lo mejor posible y esté feliz con la carrera que ha estudiado, la universidad y la ciudad donde va a vivir. Claro, importante que sepan qué opciones hay, ¿ok? Una diversidad de grados, de sistemas educativos, de idiomas y, como bien mencionaba Mercedes, de ciudades. Entonces, por esa parte estaremos encantados de ayudarles a dar con ese estudio, esa universidad y esa ciudad que se adapte mejor a lo que están buscando. Entonces, entre estos otros servicios que pueden complementar las necesidades que puedan tener relacionadas con educación, estaría entonces el perfil vocacional, que se lleva a cabo de la mano de consultores y psicólogos, donde a través de pruebas en las que se analizan capacidades, habilidades, intereses y personalidad del estudiante, pues se arrojan unos resultados de aquellas carreras o aquellos grados que van más acorde a cada uno de los estudiantes. Es un servicio bastante personalizado, como la gran mayoría de los servicios de Beyond Education, pero en este caso, pues por supuesto, se analiza cada caso en particular y los resultados están completamente bocados al perfil del estudiante, ¿no? Entonces, es perfectamente normal que alguien de 17, 16, 17, 18 años no sepa qué quiere estudiar e incluso más adelante, o sea, mayor, haya empezado una carrera y no haya dado con la carrera correcta. Este es el servicio perfecto para aquellas personas que no lo tienen del todo claro, ¿ok? Indiferentemente de la edad que tengan. Luego, pues está básicamente lo que es el asesoramiento universitario, que es el que venimos comentando, que lo llevamos a cabo en toda Europa, en Estados Unidos. Este servicio se divide en la selección de universidades y en la aplicación a universidades. Entonces, pueden contratarlo perfectamente en conjunto o por separado, dependiendo de lo que necesite cada uno, ¿no? También podemos, importante que lo sepan, les podemos poner en contacto con los departamentos de admisiones de cada una de las universidades que les interese aplicar y acompañarlos, pues digamos, en ese proceso de aplicación, pero sobre todo recomendamos mucho, tanto para quienes viven en España y para quienes no, y tengan la posibilidad de venir a conocer las universidades. Obviamente, la universidad la apuestas porque sea ese lugar que van a visitar diariamente durante 4 años y creemos que es importante, obviamente, que estén allí, vean las instalaciones, vean el profesorado, entiendan mejor de qué va la carrera que ofrece cada una de esas universidades, el sistema educativo, el ambiente, la gente, etcétera. Son cosas que obviamente hacen, o sea, tienen un impacto directo en los estudios, ¿no? Y en el desempeño del estudiante. Entonces, pues le podemos poner en contacto con estos departamentos de admisión internacionales o nacional, dependiendo del caso, para que realicen la visita al campus. También tenemos programas de verano, ya sean campamentos, cursos preuniversitarios, voluntariado, programas de idiomas. Sobre todo, esto surge de la necesidad de que digamos, fortalecer más el perfil de los estudiantes o de nuestros clientes. Ya, o sea, un programa de campamento, por supuesto que da herramientas que quizás no es tanto como académico, como un curso preuniversitario, pero herramientas de liderazgo, etcétera, que sin duda ayudan muchísimo de idioma, que ayudan mucho a los estudiantes a terminar de completar ese perfil. Entonces,
perfectamente este servicio de asesoramiento es gratuito, los podemos ayudar a seleccionar dependiendo de lo que están buscando, la edad de los estudiantes, etcétera, el programa que se ajuste mejor a lo que necesitan. Y por último, también estaría entonces el asesoramiento de posgrados, que es básicamente lo que venimos comentando de selección ya de aplicación a universidades, pero en este caso para posgrados. Pueden contratarlo, como les decía, selección y luego aplicación o viceversa. O sea, sin problema pueden contratar solo uno de los servicios. Bueno, básicamente, pues es esto. Desde Beyond Education buscamos hacer un servicio muy personalizado para todos nuestros clientes, tomando en cuenta siempre lo que realmente estén necesitando y lo que busquen. Y pues eso, ayudarlos a crear esa mejor versión y ese mejor camino de cada uno de ellos. Fantástico. Pues nada, esperamos que os haya sido útil y aquí tenéis nuestro contacto para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.